When you get Xfinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. Show me my favorites. Yes, live soccer. This is how easy it is to find my favorite content, all in one place. And for Xfinity Internet customers, it all starts at free with Xfinity Flex. This is a way better way to watch. Learn how to get a great offer on Xfinity Internet. Plus, add a free Flex 4K streaming box. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY or visit a store today. Restrictions apply. Bienvenidos a Retromática. Propicios días retromáticos, bienvenidos a Retromática. Hoy es martes 1 de junio de 2021 y hoy vamos a celebrar un cumpleaños. Vamos a celebrar el cumpleaños del PC, pero no del PC como equipo, sino de la plataforma, del procesador realmente que dio origen y de la arquitectura que dio origen al PC compatible. Y no es ni más ni menos que el procesador 8088. Y el procesador 8088 cumple hoy años, fue lanzado tal día como hoy, un 1 de junio de 1979, y puesto a disposición de aquellos fabricantes y ensambladores que quisieran lanzar un ordenador con este procesador. El 8086 es anterior. El 8086 tiene un año más. Fue lanzado en 1978, pero fue el 8088 el elegido para motorizar aquel primer IBM PC, que fue pues el IBM PC original, el IBM PC, el modelo 5051, que dio acceso a IBM a ese mercado que fue el mercado de la microinformática. ¿Qué diferencias tenía el 8088 del 8086? Pues muy sencillo, el bus externo, el bus de datos que se comunicaba con el resto de componentes del equipo era de 8 bits en lugar de 16. ¿Esto qué permitía? Pues abaratar costes. Lo que ocurría que el 8086 era más rápido, tenía más velocidad, evidentemente porque tú tenías una autopista de 8 carriles para comunicarte con el exterior, en el caso del 8088, y en el caso del 8086 tenías una autopista de 16 carriles para comunicarte con el exterior. Luego esto, evidentemente, tiene muchas matizaciones porque, por ejemplo, los primeros buses de comunicación de los IBM PC, que era el famoso bus ISA, tenía únicamente, había en un principio tarjetas únicamente de 8 bits. Luego aparecieron las tarjetas de 16 bits, ¿vale? Particularidades de este 8088, pues que era un procesador internamente de 16 bits, una arquitectura, por cierto, desarrollada por por Intel en sus laboratorios de Israel. Este procesador, el 8086, antecesor del 8088, fueron desarrollados todos en Israel, en el laboratorio de Haifa, que tiene Israel allí. Es una historia muy curiosa que yo no conocía. Y bueno, pues evidentemente viene de una estirpe de procesadores anterior. Evidentemente la arquitectura de 16 bits era completamente nueva, pero ya el 8008, el 8080 después, habían puesto a Intel un poco, digamos, en el mercado de los microprocesadores. Así que bueno, pues este procesador evidentemente fue un primer acercamiento de Intel a los procesadores de 16 bits, tanto el 8086 como el 8088. Y bueno, pues por ejemplo el IBM PC original utilizaba un procesador 8088 a la escalofriante cifra de 4,77 MHz. Hoy en día, como todos sabréis, medimos la velocidad de los procesadores en gigahercios, es decir, un múltiplo de 1000 de esa velocidad original. Tenemos ahora mismo procesadores comerciales y que puedes comprar y que muchos de vosotros seguramente tengáis en vuestro PC o Mac u ordenador que utilicéis, pues estarán corriendo del orden de entre los 1,5 GHz hasta los 4 GHz y pico, casi 5 incluso, que corren algunos procesadores de última hornada. Así que para que veáis el salto tecnológico tan brutal que ha habido en estos últimos años. Curiosamente, bueno, pues en un principio el 8088 no era el elegido para motorizar el primer IBM PC, sino otro procesador, un procesador propio de la marca, que era el IBM 801. Fijaros que el IBM 801 era un microprocesador triplicaba
la velocidad de reloj del procesador. Ya sabemos que en el mundo de los microprocesadores no todo es, evidentemente, la velocidad en megahercios. Hay más factores, sobre todo hoy en día, como por ejemplo la cantidad de núcleos, la cantidad de hilos de procesamiento que pueden ejecutar estos procesadores por cada núcleo, pero es que aparte, bueno, en esta época, evidentemente todo era mucho más sencillo y la arquitectura x86, la arquitectura primigenia x86 de 16 bits, porque hoy continuamos heredando esa arquitectura en los PCs, no ya en Mac, que ya pues está migrando toda su arquitectura al M1 y a los procesadores basados en ARM, pero en el caso de los PCs seguimos utilizando arquitectura x86 de 32 y de 64 bits. Entonces sigue siendo todavía un poco heredera de aquella arquitectura original del 8088. Bueno, pues este procesador elegido finalmente por IBM, incluso algunos ingenieros de IBM dijeron que preferían el Motorola 68000 y familia, que después serviría de base para los primeros Macintosh, para Amiga, para Atari ST y para tantos otros ordenadores míticos y videoconsolas de la época. Así que este primer 8088, que funcionaba a 4,77 MHz, luego fueron apareciendo diversos clones y diversas máquinas que dieron origen al mercado famoso de los clónicos y a lo que hoy en día es el IBM PC o el mundo de los IBM PCs compatibles. Realmente hablar de IBM todavía muchos años después ya que IBM haya dejado el mercado de PCs, pues es un poco, puede sonar un poco anacrónico, un poco pasado de moda o un poco absurdo, pero realmente todavía se sigue conservando esa terminología de IBM PC compatible. Muchos ordenadores posteriores utilizaron, evidentemente, evoluciones de este procesador que llegó incluso a correr hasta los 12 MHz. Llegaron incluso a overclockear, si se permite, hasta los 12 MHz. Y pensemos en unos tiempos en los que ni siquiera los procesadores tenían refrigeración pasiva. Los primeros procesadores 8088 y 8086 no eran cuadrados, eran rectangulares, eran alargados. La típica cucaracha, la típica pastilla de chip, de microchip de color negro con esas patillas plateadas, era el formato elegido para este procesador. Y ya os digo, no tenía ni siquiera un mal disipador. El primer PC que yo tuve, que era ya un 8086 corriendo a 8 MHz, justo al doble de la velocidad del IBM PC original, más o menos, pues no llevaba un mal disipador pegado y ni qué decir tiene que un ventilador. El tema de los ventiladores llegaría posteriormente ya con los primeros 486 y ya los Pentium, ¿no? Pero hasta ese momento era poco concebible o realmente innecesario en la mayor parte de las ocasiones contar con refrigeración activa, aunque había muchos microordenadores de la época, no IBM PC, pero sí de otras arquitecturas y plataformas que tenían ciertos problemas con el tema del calentamiento. Los Spectrum, por ejemplo, eran famosos que en esto, quizás también por estar encerrados en una carcasa mucho más pequeña, y es que la caja del IBM PC era muy grande. Era una caja además que si la cogéis hoy en día, la agarráis o la levantáis, sé que esto de coger tiene algunas connotaciones por ahí en ciertos países. Si levantáis un IBM PC de la época, pesa 1 tonelada. O sea, pesa 1 tonelada, es realmente increíble la chapa y los plásticos que se utilizaban para estos primeros IBM PCs. Y es que, bueno, también hay que pensar que este Intel 8088 y 8086 no fueron los primeros procesadores de 16 bits de IBM. Perdón, de Intel. Joder, estoy mezclando Intel con IBM, disculpadme. Fue el 8085. Lo que pasa que, bueno, pues es un procesador de 8 bits con un bus de 16, era capaz de comunicarse con un bus de 16 hacia el exterior, pero no era puramente de 8 bits, que ocurría un poco al contrario de lo que pasa con el 8088, que era internamente 16 bits, externamente de 8 bits. Aquí pasaba un poco lo contrario. Y no tuvo excesivo éxito. Sí que algunos microordenadores parece que intentaron correr con este procesador, pero al final fue eclipsada la fama en parte por el Z80, que era un procesador muchísimo más extendido y muchísimo, en teoría, más fácil de programar en ensamblador. Pensemos también que en aquella época los microordenadores, los lenguajes de alto nivel, eran todavía algo un poco raro y exótico. Entonces, estamos hablando de finales de los 70. Con lo cual, se programaba directamente en lenguaje máquina, en ensamblador, contra el procesador. Si no, a veces incluso en binario, pero normalmente en ensamblador.
Entonces, contar con un lenguaje que fuera sencillo y más fácil de implementar en un procesador te garantizaba que ese mismo procesador fuera a extenderse por muchas más máquinas. ¿Cuántas máquinas, cuántos equipos, cuántos procesadores han fracasado? No porque fueran malos, no porque fueran poco potentes o tuvieran problemas de temperatura o de estabilidad, sino porque sencillamente eran máquinas y procesadores muy complicados de programar. Entonces esto hacía que evidentemente pues fueran menos agradables de utilizar y para los desarrolladores, porque al usuario pues le da un poco igual, ¿no? Como si el ensamblador de mi procesador es muy difícil y yo no me dedico a programar, pues eso a mí me da exactamente igual. Pero claro, a los desarrolladores no, y obviamente es una cadena, desarrolladores, ensambladores, fabricantes, al final todos optaban por procesadores un poco más fáciles de programar. Hubo más versiones de esta familia. Hubo las versiones, por ejemplo, que fueron los 80186 y 80188, que por su formato de encapsulado, pues fueron muy utilizados en lo que se llaman computadores embebidos o sistemas embebidos, ordenadores embebidos. Hablamos de procesadores, placas base, específicamente diseñadas pues para sistemas más cerrados. Un ordenador dedicado, se podría decir, pues por ejemplo, controladores para controlar máquinas, por ejemplo, ordenadores industriales en sistemas cerrados. Para esto fueron muy utilizados, ¿vale? Sí que hubo algún ordenador por ahí con 80186 y 80188, pero ya os digo que no fueron demasiado utilizados. Con este 8088 hubo ordenadores, lo que pasa es que luego finalmente los fabricantes se lanzaron en masa a utilizar el 8086, porque evidentemente las ventajas eran bastante considerables, y es que tenías un bus de 16 bits y te permitía, por ejemplo, instalar tarjetas ISA de 16 bits, cosa que en un ordenador 8088 no podías porque era un bus de 8 bits, aparte de la potencia. Aunque esto tenía sus pequeños problemas. Recordad en los tiempos pretéritos del PC, años 80, principios, a lo largo de toda la década de los 80, era muy común que tú desarrollaras un software para IBM PC, ¿vale? Por ejemplo, compatible IBM PC XT, que fue el primero el IBM PC original que salió, mejor dicho, que funcionaba a 4,77 MHz. Y bueno, pues obviamente si desarrollabas un procesador de textos, una hoja de cálculo, una base de datos, que era lo más común, un programa de dibujo, pues cuanto más rápido fuera el procesador, mejor. Pero ¿qué ocurría con algunos juegos? Pues que no contaban con un control de velocidad. Entonces, un juego diseñado específicamente para el IBM PC original a 4,77 MHz, tú por ejemplo, lo hacías correr en un 8086 a 8 MHz y el juego era totalmente injugable, porque corría al doble de velocidad, incluso a veces un poco más, por el tema del bus de datos, etcétera, etcétera, con lo cual la acción ocurría muchísimo más deprisa y realmente no tenías tiempo a reaccionar de lo que ocurría en pantalla. Esto pasaba con muchos juegos y de hecho hoy en día emuladores como DOSBox, que es un fantástico programa para ejecutar aplicaciones de MS2 en cualquier sistema operativo, básicamente funciona, tienes versiones para Windows, para Linux, para Mac, para ARM, para Raspberry, para un montón de sistemas, incluso creo que hay por ahí una versión para Android que algún día a lo mejor me lanzo a probar, ¿no? Entonces, claro, ejecutar un software de este tipo, yo me acuerdo juegos, era muy común en juegos, ya os digo, porque evidentemente que una hoja de cálculo, un procesador de textos o cualquier otro tipo de software funcionara más rápido, pues incluso mejor, ¿no? Te respondía mucho más rápido. Pero claro, en un juego pues era totalmente contraproducente. Afín a esta familia de procesadores se lanzaron lo que se llamó, o que Intel llamó, coprocesadores matemáticos, que duró prácticamente hasta la familia 486. Y eran, pues sencillamente, una unidad de coma flotante, que es un tipo de operación matemática muy utilizado por procesadores en informática que acelera mucho las operaciones que se realizan dentro del procesador. Entonces, no contaba con unidad de coma flotante el procesador 8086 ni el 8088, entonces tenías que comprar el 8087. Después fue lanzado pues el 287 y el 387 y el 487, ¿no? O sea, la placa base venía con un zócalo libre realmente para poder pinchar este coprocesador matemático, que ojo, el software tenía que ser compatible con él, ¿vale? Y bueno, pues obviamente si no tenías un software en el que utilizar o aprovechar este coprocesador matemático,
no te valía absolutamente para nada. Había muchísimos programas que no aprovechaban el coprocesador matemático, con lo cual, pues, da igual instalarlo que no instalarlo, ¿vale? Así que, bueno, pues fueron durante unos años objeto de deseo para muchos estos coprocesadores matemáticos 8087, 287, 387, utilizados sobre todo con cierto software que lo aprovechaban, pues software de diseño, de CAD, por ejemplo, que ese término de CAD-CAM que tanto se utilizó en los 80 y los 90, el Computer Aided Design y Computer Aided Manufacturing, que son programas de diseño industrial, principalmente arquitectura, para diseñar piezas, para diseñar edificios, estructuras, programas de ingeniería, de matemáticas, el famoso Matemática, por ejemplo. Todo ese tipo de software aprovechaba muy bien el uso del coprocesador matemático, que de hecho incluso alguno, quiero recordar que incluso tenía como requisito algunos software de estos, AutoCAD, por ejemplo, Matemática no, pero funcionaban muchísimo más rápido. Funcionaban muchísimo más rápido con este tipo de coprocesadores matemáticos instalados. Y hubo clones también del propio procesador, y hubo clones utilizando ingeniería inversa. O sea, esto realmente hoy pues hundirían a una empresa por hacer este tipo de cosas. Y no estamos hablando de un cualquiera, hablamos de NEC, uno de los gigantes de la electrónica de Japón, originario de Japón, es una empresa japonesa muy conocida. Tiene, pues, bueno, hoy en día quizá ha perdido algo de fuerza, pero NEC ha tenido muchísimos productos importantísimos a lo largo de su historia. Y solo quiero recordar dos de ellos. Uno de los monitores NEC, que eran de los mejores que había en la época, era un objeto de deseo para muchos. Y la famosa TurboGrafx, la famosa consola TurboGrafx, que era una consola desarrollada por NEC junto con Hudson Soft, que eso es otra historia, pero ahí está, ¿no? ¿Y qué hizo NEC? Pues cogió el microprocesador Intel 8088, le creó un conjunto de instrucciones compatible ya no solo con el 8088, sino con el 80186, una versión evolucionada del 8086 y, por supuesto, retrocompatible con todos ellos. Era capaz de ejecutar software de cualquiera de estos sistemas. El NEC V20. Procesador, ya os digo, compatible. A nivel de patilla, a nivel patillaje, es compatible con el 8088. O sea, tú tenías una máquina con un zócalo con el 8088 intercambiable y puedes pincharle un NEC V20 y funcionaría sin problemas. Y encima, bueno, pues se sacaron de la manga un procesador que era más eficiente, más potente, a la misma velocidad de reloj, pero es que además la versión inicial del NEC V20 funcionaba a 8 MHz. O sea, prácticamente al doble que la versión original del 8088. Después llegó el V30, que era compatible con el 8086, ¿vale? O sea, compatible a nivel de pin, a nivel de patillas. Tú tenías un 8086, le quitabas, le ponías un V30 y funcionaba. Muchísimos PCs de muchísimos fabricantes muy grandes montaban procesadores NEC V20 y V30. No llevaban procesadores 8088 ni 8086, ¿vale? O sea, esto que quede muy claro, y ha habido muchísimas máquinas que han montado estos equipos, principalmente, pues obviamente, de muchos fabricantes japoneses, ¿vale? Incluso ordenadores portátiles, o sea, han montado en muchos modelos procesadores NEC V20 y NEC V30 en lugar de los Intel 8086 y 8088. Y por aquí aparece otro jugador importante en el mundo de hoy, que es AMD. AMD empezó fabricando bajo licencia, eso sí, ¿vale? Fue una licencia, procesadores 8088. Entonces podéis encontrar también muchas máquinas PCs primigenios de la primera mitad, sobre todo, de los años 80, que montaban estos procesadores AMD en lugar de procesadores Intel. Y además, claro, se veía clarísimamente porque, ya os digo, como no había disipador ni ventilador encima del procesador, pues te podías encontrar directamente con el logotipo de AMD en tu flamante 8088 u 8086. Máquinas con 8088, pues es que hay máquinas auténticamente míticas, ¿no? Y empezando por el IBM PC, ¿vale? Por el IBM PC, que fue pues la máquina que empezó todo esto de los PC compatibles. Y siempre lo digo, siempre reclamo un poco, en parte, pues el tema del mercado tan grande que abrió este primer PC, este PC, he dicho antes modelo 5051, me equivocara, el 5150, perdonar, y todo el mercado que desató y todo el tema que desató con los IBM PC compatibles, ¿no?
que IBM después continuaría durante muchísimos años, que obviamente muchísimos otros fabricantes se unirían y se sumarían a este grandísimo mercado y que permitirían, y bueno, ya aquí hablaríamos también pues del tema de la ingeniería inversa de la BIOS de IBM, de Compaq, de cómo crearon esa BIOS también utilizando técnicas de ingeniería inversa sin licencia ni ningún tipo de cosa, y que incluso pues tuvieron que llevarla a juicio, se demostró que las líneas de código eran nuevas y tal. No sé, ahí ya os digo, hay muchísimos aquí, por ejemplo, fijaos, estoy leyendo aquí ahora mismo pues los míticos Amstrad PC 1512 que montaron 8086 y en 8088. Y es que, ya os digo, a mediados de los 80 se hizo muy popular ya el 8086, más que nada seguramente por coste de fabricación. Y el 8088 quedó un poco de lado y yo, por ejemplo, el primer PC que tuve, que era un Amstrad PC 5086, llevaba un 8086 a 8 MHz. Tenía un amigo que tenía un PC Commodore, un Commodore PC-22, me parece, o PC-23, me acuerdo del modelo. Él tenía un 8088 a 4,77 y claro, algunos juegos se le funcionaban bien y paradójicamente, a mí me iban demasiado rápido. Qué curioso, siempre nos quejamos de que el software nos funciona lento y que necesitamos un ordenador más potente, y en este caso pues teníamos el problema justamente opuesto, ¿no? Así que, bueno, pues feliz cumpleaños al 8088, a este procesador que abrió una nueva gama, que abrió un nuevo mercado, mejor dicho. Y bueno, pues una curiosidad, por ejemplo, que la NASA, por ejemplo, utiliza este equipo, o equipos con 8086, con CPU 8086, para el mantenimiento del transbordador espacial Discovery hasta el año 2002, leo aquí en Wikipedia. Obviamente ya los transbordadores no vuelan, pero es curioso como muchas veces hay que utilizar máquinas antiguas para mantener otras máquinas antiguas. Así que nada, pues lo dicho, feliz cumpleaños al Intel 8088, porque supuso, pues ya os digo, abrir un nuevo mercado, y ahora que Intel parece que está un poco ahí de capa caída y que parece que ha llegado Apple aquí como el típico alumno nuevo que llega, que es más guapo, más alto, más fuerte y más empollón y más listo. Y bueno, pues intenta quitarle el puesto al que lleva ahí toda la vida empollando, pero que se ha quedado un poquito desfasado, que es Intel, ¿no? Así que bueno, feliz cumpleaños al 8088, a Intel, a IBM, por haber elegido este procesador para su gama IBM PC. Pues nada más, espero que os haya gustado el capítulo de hoy, era así un poco una efeméride rápida sobre el 8088, feliz cumpleaños, que tengáis un propicio lunes y nos escuchamos muy pronto. Propicios días. Hey, do you love a good story? Great. Then you got to check out the #Storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond. My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. Twice. Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of #Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. You might have noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value, and benefits than ever before. We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America. And great coverage is just the start. From high-speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits. Head to your new T-Mobile store to learn more. Qualifying service and capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain plan or features. See T-Mobile.com.